Hola YouKnowers, ¿cómo están? Bienvenidos otra vez a tu canal Reacciona YouKnow desde Panamá 507. Obviamente, como siempre, la cizaña de los medios de comunicación tradicionales, sobre todo esos periódicos que están en la 12 de octubre y los medios tradicionales que estamos acostumbrados a, bueno, que estarás tú acostumbrado a ver y a leer, metiendo cizaña, tratando de meter más cizaña con los temas relacionados entre José Raúl Mulino y Ricardo Martinelli. A la pregunta de un periodista, no un periodista, no, estos pseudo periodistas que lo que buscan es crear más morbo y más cizaña sobre si está tomando acciones para detener las intervenciones políticas del exmandatario Ricardo Martínez, que cómo les duele, que cómo les molesta eso, cómo esa piedrita ahí metida, esa piedrita en el zapato, para detener la intervención política del exmandatario Ricardo Martinelli desde la embajada de Nicaragua, donde se encuentra asilado. Recuerda, tú que estás aplaudiéndole tantas cosas a José Raúl Mulino, que él está puesto allí porque Ricardo Martinelli lo aprobó. Porque Ricardo Martinelli pidió el voto de los panameños. Ese 34% que votó por Mulino no hubiera votado por él si no hubiera ganado Ricardo, si no hubiera sido apoyado por Ricardo Martinelli. Insolente, atrevido, atrevida, que siempre estás metiendo tu cizaña. Y ahora estás alabando y cómo amas a José Raúl Mulino. Lo amas y lo adoras. Un pocotón de hipócritas que hay en las redes sociales soltando veneno y todos los días pura heces fecales y pura diarrea por las redes sociales. Cuando tratan de separar cosas que no tienen nada que separarse porque ellos son amigos y que ellos se llevan bien y pueden discutir en las redes sociales todo lo que sea. Y esta respuesta les calla la boca también. Porque aquí dice: la Cancillería está trabajando en eso, es lo más que te puedo decir. Esto es un chifeo olímpico que le meten. Aprendan, escuchen. Buenos días, señor presidente. Mi pregunta es si usted ha dado alguna instrucción o la Cancillería hará algo para que el expresidente Ricardo Martinelli no siga interviniendo en asuntos políticos internos del país desde su condición de asilado, tomando en cuenta que los convenios internacionales de asilo así lo prohíben. La Cancillería está en eso. Está en eso. Es lo más que le puedo decir. La Cancillería está en eso, no voy a decir más nada. No voy a opinar, no voy a decir nada. No te voy a dar fiesta, no te voy a dar pachanga, no te voy a dar ninguna cosa para que tú sigas llenando los medios. Y obviamente, aquí dice un comentario, primera pregunta que lo descuadernan. No lo descuadernaron. Él la chifió olímpicamente. Yo sé que a ti te dolió y te dio mucha rabia, ¿verdad?, que él no le meta más leña a la candela que ustedes quieren crear. El pequeño grupo de panameños que siguen, por supuesto, las órdenes de los oligarcas, este mundo woke, estas personas que son de la izquierda progre, estas personas que están agitando la bandera multicolor y más allá de una bandera de arcoíris, es un mundo woke. Y vamos a buscar esa palabra porque por aquí hay personas que todavía desconocen qué es el término woke. Vamos a buscarlo. El navegador es bien chévere. Ajá, el navegador es muy bueno. Vamos a buscar aquí la palabra qué significa. No, vamos a buscarla acá. Significado, porque no lo entienden. Todavía hay gente que no lo entiende. Significado de el término woke. Vamos a ver si lo escribí bien. Ja. El término woke. Woke, es woke. Ok, listo, lo escribí mal. Listo, no pasa nada, ya está. Uy, me cayeron encima. El término woke se utiliza comúnmente en la cultura popular y en los medios de comunicación para describir a alguien que está políticamente consciente y comprometido con la justicia social y la igualdad. ¿Sí? Vamos a ver de dónde sale ese término. Desperté. Ese es el significado literal de la palabra woke. Al pasado wake, que significa despertar, pero el término es mucho más complejo. Y ser o estar woke es slang o jerga, ¿verdad? Aquí dice, la expresión stay woke comenzó entonces a ser usada en paralelo al surgimiento de Black Lives Matter. Y luego trascendió también y se invocó en el marco del Me Too
contra el acoso y el abuso, no puedo decir la palabra, entre otros términos. Estos son los movimientos. Aquí está la flechita, míralo aquí. Van relacionados: movimiento LGBT, fascismo de izquierda, intelectual dark web. Todas estas cosas son el término woke. ¿Qué significa el término woke? Más utilizado cada vez. ¿Por qué está pasando? El término woke, aquí está, búsquelo, googlea. También puede ser objeto de críticas y controversias. Algunos lo ven como un término superficial y vacío que se ha utilizado para señalar a las personas que se preocupan por la justicia social, pero no hacen lo suficiente para combatir la opresión y la discriminación social en la sociedad. También hay quienes consideran que el término se ha utilizado en exceso y se ha vuelto una moda en lugar de un compromiso genuino con la justicia social. En algunos casos, woke se utiliza para describir a alguien que ha tomado conciencia de la injusticia social, como el racismo, el sexismo y la discriminación contra las comunidades, ya tú sabes. También se utiliza para describir a empresas o instituciones que se han comprometido con la diversidad, la inclusión y la igualdad. Pero esta igualdad a veces queda muy superficial. Vamos a hacer a la sirenita de este color, ¿verdad? Porque eso es inclusión. Tirando por tierra los escritores y todas las cosas que tienen que ver. Yo creo que, también no se puede utilizar el término Washington Redskins, que era un equipo de fútbol americano en la NFL, por decir un ejemplo. Han querido quitar, por ejemplo, los indios de Cleveland, no se puede utilizar, ahora se llaman los Commanders o los senadores o Cleveland senadores o algo así, Commanders. En la NFL ya Washington no es Redskins, ahora es Washington Commanders, otro equipo de fútbol americano por todos estos movimientos, ¿verdad? Es un tema muy complejo, es un tema muy utilizado y es parte de estos movimientos, estas agendas que están tratando de imponerse antes del año 2030. Entonces, cuando hablamos de un centro derecha como este señor, esos términos no tienen cabida. Aunque él es muy inclusivo y respeta todas las diversidades, obviamente no viene de la representatividad de un candidato como Ricardo Martinelli, precisamente muy pro o fanático de eso. Sin embargo, cuando se habló de un Ricardo Lombana o se habló de un Juan Diego Vázquez o un Gabriel Silva, se entiende con esto de que estos sí iban a apoyar este tipo de acciones y movimientos, íbamos a caer en eso. Entonces, estos grupos de poder aquí en Panamá también, que están en las redes sociales internacionales, están tomando la iniciativa de meterse, y se puede ver mucho con ahora Claudia Sheinbaum, primera presidenta mujer en México. Se puede ver también con el gobierno de Gustavo Petro. Se puede ver también con el gobierno, no tanto con el de Maduro porque este es más radical, con el gobierno de Chile, de Gabriel Boric. Entonces ya usted se va imaginando más o menos cómo va la línea y que, o que por ejemplo con la intención del presidente de Francia, Emmanuel Macron. Tenemos también el caso de Joe Biden, que cuando tiene su antítesis en Donald Trump. Entonces, para que usted vaya viendo un poquito, puedes ver un poquito de lo que hace el gobierno de Joe Biden con Kamala Harris, que ahora es la candidata, y entender un poquito más de qué se trata de todo esto woke que estamos viviendo hoy por hoy. Esta es la realidad indiscutible mundial. Y estos movimientos están tratando también de serrucharle el piso a un Ricardo Martinelli que no representa esa línea, que él representa la línea de ultraderecha, una como la de Milei. Ya tuviste lo que pasa en Argentina con Milei, lo que pasa en Ecuador con Noboa, lo que está pasando con Abinader en República Dominicana y lo que va a pasar si gana Donald Trump en los Estados Unidos. Alineado con esa línea de derecha, aquí lo estamos viendo. Así que es muy importante que usted entienda los términos woke, porque quieren imponerse en la asamblea y quieren serruchar el piso a Ricardo Martinelli. Y por supuesto, no le desean el bien a José Raúl Mulino. Te la dejo ahí. Seguimos hablando después de ese tema para hacer un poquito más de docencia,
Busca un poquito en internet. No te lo puedo decir todo en 8 o 9 minutos. You know, pra.